Hola, estoy tan feliz y tan contenta de tenerte aquí en este programa de Aprende a manejar tu estrés en 21 días. ¿Por qué en 21 días? En 21 días, en teoría, creábamos un proceso adaptativo, un proceso de hábitos, un proceso de encontrar la manera de co-crear un nuevo hábito o algo que me ayudara o ayudaré a ser un poco mejor. La realidad es que necesitamos 63 días. Yo estoy aquí sentada en el suelo, muy relajada, en flor de loto, pero ahora es importante. ¿Por qué me siento en el suelo? Porque quiero empezar a reconectar mucho más con ese espacio de equilibrio y de balance para transmitirte aquí todo aquello y todos mis conocimientos que quiero compartir contigo. ¿Y por qué mis conocimientos? Porque este programa está hecho en algo en que para mí ha funcionado. Porque antes de probarlo a muchos de mis pacientes y a muchos de mis coaches, mis clientes, de todos aquellos entrenadores y yo como entrenadora he estado aquí para ayudar, para darles ese punto de performance que ellos han querido. Más allá de la medicina funcional, esto es algo que para mí ha funcionado fenomenal. Esto es algo que lo he probado en mí, en mi cuerpo, en cómo manejar el estrés, en cómo sobrellevar un burnout. Pero para ello es más allá de los conceptos que ya tenemos tantos, entender el fondo y el trasfondo de efectivamente de dónde viene, por qué viene y cómo nos puede ayudar. Estoy en mi casa, esta es mi casa, es mi sala, no lo estoy haciendo desde mi consultorio porque quiero darte una parte de mí para ti. Yo voy a empezar con conceptos muy importantes y es importante que en esta normativa entiendas cómo funciona este curso. Son 5 vídeos y me dirás, bueno, estoy esperando 63 vídeos. No, no, no. Son 5 vídeos en donde 5 vídeos tendrá un tema importante. La biología del estrés, la neurobiología del estrés, la neurobiología del apego. Y después vienen dos temas muy importantes que son más de integración sensorial. ¿Qué pasa con esa simbiosis y nuestro cuerpo? ¿Y cómo podemos interrelacionar nuestros neuroreceptores? Entonces, a lo mejor este lenguaje está muy técnico, pero ya lo vas a entender más adelante. Es importante que nos hagamos comprender todo aquello que nos rodea, todo aquello que nos habite, nuestro entorno, observo mi entorno, dónde estoy, cómo trabajo, cuáles son las personas con las que habito. ¿Ok? Es muy importante. Ya lo decía eh, un psicoterapeuta que se llama Bogna, que dijo, la ternura es hacernos comprender. Y dentro del hacernos comprender está nuestro kit de herramientas, está esa capacidad neuronal de poder cumplir con todas esas neuroplasticidad, con todo aquello que me proponga, tanto como un hábito, tanto como el bajar de peso en 3 kilos o en tanto tiempo. ¿Mm? Entonces, esto es muy importante. Bueno, este como primer vídeo se extiende un poquitito pero es más o menos la introducción de cómo lo voy a hablar y por qué lo voy a hablar. Ahora bien, yo tengo aquí mis bullet points de cómo te voy a ir dictando este curso, porque a mí me gusta estructurar de esta manera, así que voy a leer en algunos y te voy a ir explicando en otros, ¿ok? La biología del estrés realmente está estrechamente vinculada a nuestras respuestas fisiológicas y neurobiológicas. Entonces, para ello tenemos varios sistemas en nuestro cuerpo. Las respuestas, muchas se van activando. En muchas ocasiones, ya lo habrás escuchado, se toma como una amenaza, como un desafío o una respuesta a diferentes procesos que se van preparando para ser enfrentados. Sin embargo, tenemos siempre el estrés crónico, el estrés prolongado, pero esto ya requiere de por sí
unos efectos colaterales importantes en nuestro cuerpo humano, en nuestra psique, en nuestra microbiota y muchas ocasiones también en nuestras emociones, pensamientos, cómo nos figuramos en el entorno. Voy a entrar un poquito en el origen biológico, con palabras un poquito más textuadas, más complicadas, pero siempre será muy importante. Aquí abajo en la cajita de YouTube podrás siempre poner preguntas y respuestas o enviarme un correo directamente. Igual te llegará un correo en el que podrás tener un apoyo interrelacional con esta información que te voy compartiendo. Muy bien. La primera es esta respuesta de lucha-huida. Todos conocemos la teoría del león, me va a comer, la activación de nuestro sistema nervioso autónomo, es el cuerpo, y cómo nuestro sistema nervioso autónomo va poniendo todas esas funciones automáticas desde la respiración, el ritmo cardíaco y los componentes principales. Perdón, que el Zoom hace de lo suyo. Ok. El sistema nervioso simpático es ese sistema, he hablado antes del sistema nervioso autónomo, que es como el orquestador que va poniendo todo a su curso para actuar. Pero el sistema nervioso simpático es ese sistema donde empieza a dar esa opción de estrés agudo, cómo lo percibe el cuerpo, como peligro. Preparo mi cuerpo para la lucha o para la huida, mediante la liberación de dos hormonas que son adrenalina y noradrenalina. ¿Ok? Estos tienen un vario efecto. El aumento de la frecuencia cardíaca, arterial, dilatación de las pupilas, aumento del flujo sanguíneo hacia los músculos, porque va a preparar el cuerpo para huir, para pelear. Pero después de esto, viene a inhibir funciones no esenciales, como la digestión. Es muy probable que nuestro esfínter se relaje y salga todo lo que tenga que salir. El sistema nervioso simpático, una vez que ha sido amenazado o que ya la amenaza desaparece, su estrés resuelve en la manera de entrar en un equilibrio, de restablecer los sistemas. Somos una máquina perfecta. En reposo, en recuperación y reduciendo nuestra frecuencia cardíaca, nuestra presión arterial, nuestra digestión se regulariza y descansamos. Pero es muy importante entender que hay una parte que conecta todo esto, que se llama el eje el eje hipotálamo, hipófisis adrenal, que es la liberación de todo ese cortisol en nuestro cuerpo que nos dará esa respuesta al estrés con una regulación de la hormona cortisol, que ya lo habrás leído en el ebook. Este es un marcador biológico con una respuesta muy importante, porque si no lo sabemos regular, a día de hoy podemos ser adictos al cortisol y nuestras hormonas pueden quedar muy adictas a él. Y este es el problema. Cuando yo en marcadores de laboratorio de epigenética, porque trabajo en practitioner con un laboratorio en concreto, es importante ver cómo su estrés oxidativo no es regulado. Y en muchas personas la inflamación y la inflamación, tanto corporal como el nivel de infección que esto causa, son exacerbados. Entonces, es como para tomar un poquito de conciencia corporal, ya que nos enseñaron desde muy pequeños a separar la cabeza del cuerpo. La psicología tiene que entender que el cuerpo es mente y que la mente es cuerpo. La activación del hipotálamo percibe como amenaza. Te voy a explicar qué es el hipotálamo. El hipotálamo es esa estructura que controla las funciones autónomas, que secreta una hormona liberadora que es la corticotropina, la CRH,
que viaja por la glándula hipófisis y va con la liberación del ACTH, que va liberando toda esta hormona de adrenocorticotrópica. Te lo hablo muy despacio para que me vayas entendiendo. Y la adrenocorticotrópica, esta hormona viaja a través del torrente sanguíneo de todo nuestro cuerpo y llega a nuestras glándulas suprarrenales. ¿Dónde están nuestras glándulas suprarrenales? Están arriba de nuestros riñones, justamente ahí. Son esos colchoncitos que descansan allá arriba. Y es importante, ¿por qué? Porque esto ocasionará una producción de cortisol y las glándulas suprarrenales van a librar ese cortisol y se va a producir la hormona del estrés. ¿Qué pasa cuando hay un aumento de glucosa en sangre? No estamos priorizando, estamos disminuyendo las respuestas inflamatorias en nuestra actividad y en nuestro sistema inmunológico. Y esto nos programa SNA, Sistema Nervioso Autónomo, para lucha o huida. ¿Qué ocasiona esto a nuestro día a día? Nuestra concentración, nuestra memoria, el cortisol, los efectos sobre el cerebro, el hipocampo, la corteza prefrontal, va afectando nuestra memoria de manera paulatina y después se vuelve no tan paulatina, sino más bien exacerbada. Es demasiado. De manera que algo tan importante para nosotros que es la toma de decisiones. En muchas ocasiones, si mamá está en casa con sus niños, tiene que hacer una toma de la función ejecutiva de decisiones. Si un señor que conduce un tranvía, un autobús, un tren, un avión, un coche, tiene que hacer una función ejecutiva de una toma de decisiones, activar su concentración, estar fijo con sus sentidos importantes, con sus 7 sentidos muy importantes. Ya te explico después por qué. Y también es importante que esta persona que ha perdido un poquito esta parte hipocampal, empieza a entrar la red neuronal por defecto. Es ese feedback negativo que podemos tener entre nosotros y que puede aumentar suficientemente en nuestro hipotálamo y reducir la producción de las hormonas que te dije, la CRH, la ACTH y la retroalimentación negativa. Entonces, cuando pasan estas cosas, el estrés crónico, los efectos negativos, em, la neurobiología del estrés se cronifica, que ya ese es mi segundo tema, te lo voy a explicar en el siguiente vídeo. Hacemos un daño del hipocampo. Todo esto se interrelaciona con la memoria, con el aprendizaje, con la concentración y no solamente a los adultos, también a los niños. También tenemos mucho déficit de atención en las escuelas. ¿Pero por qué? Analicemos un poquito el entorno de este pequeño. ¿M? Y bueno, esto es un temazo para hablar. También hay que analizar la parte emocional, la parte de pensamientos, porque si entró este feedback negativo, esta red neuronal por defecto, ¿cómo son estos pensamientos? Los estoy observando porque si son lo suficientemente negativos, efectivamente va a ser muy difícil que mi hipocampo reconecte de una manera habitual, normal, funcional. Entonces va a entrar la depresión y su prima hermana, la ansiedad. Y estas dos es retrotraerme al pasado y adelantarme al presente, a pronosticarme algo que tengo que hacer. Esto, como va en una conexión tan bonita, va a llegar a conducirnos a un sistema inmunológico inmunodepresivo, totalmente. Y esta desregulación puede ocasionar que estemos mucho más susceptibles a infecciones. Itis, la palabra de latín. Todos los itis son infecciones. Laringitis, bronquitis, esofagitis, otitis, cistitis, todos los itis. Entonces, estos itis nos acompañan en el día a día. Bueno, es un itis. Bueno, lo arreglo con medicina, con antibiótico. Pero ¿quién se pone
en un momento determinado a pensar por qué razón mi cuerpo ha generado un aumento de inflamación a largo plazo, en donde mi cortisol ha generado este desequilibrio inflamatorio en mi cuerpo. Ya esto me ha incluido en la ositis, pero después entonces voy con algo un poquito más profundo, como las enfermedades de síndrome metabólico, cardiovasculares, diabetes o incluso algunos trastornos neurodegenerativos. Dentro de los trastornos psicológicos está también la cronificación del estrés, pero aquí hablamos de un TED, el trastorno de estrés postraumático. No voy a hablar de trauma, aunque tengo experiencia en trauma. Aquí vamos a hablar de estrés. Entonces, cuando nuestra psique se afecta, tenemos un trastorno de estrés postraumático. ¿Ok? Pero estas alteraciones de la corteza prefrontal que te la nombré antes, es esa región del cerebro que también ocasiona una regulación emocional. Como te lo nombré antes, nuestra toma de decisiones, que también se ve afectada cuando tenemos un estrés crónico constante, el funcionamiento en varias maneras, nuestra reducción de autorregulación, es decir, estamos mucho más irascibles, mucho más pam, 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 pam. Siempre queremos tener la razón y esto es un tema importante. Nuestra amígdala va cada vez más cronificando esto de una manera que se desborda, porque nuestras respuestas son altamente emocionales, pero impulsivas, desbordadas, fuera de equilibrio. Y nuestra toma de decisiones se ve tan afectada por las decisiones racionales que estos comportamientos impulsivos o irracionales. El impacto del corazón y sus vasos sanguíneos va a ocasionar que este estrés que se ha cronificado sobre nuestro sistema cardiovascular nos ocasione una enfermedad de síndrome metabólico como la hipertensión. El aumento continuo de cortisol en nuestro sistema nervioso simpático, SNS, va a aumentar toda esa presión arterial y va a aumentar ese riesgo de enfermedades cardíacas. Entonces, después de esto, vamos a subir a las enfermedades o los accidentes cerebrovasculares, problemas circulatorios prolongados en el tiempo, será una acumulación de placas en nuestras arterias y muchos riesgos con sus efectos cardiovasculares. Nuestra alteración del sueño y el metabolismo, que esto es algo que se mira mucho a día de hoy. Nuestro cortisol no baja, la melatonina no llega cuando tiene que llegar y estamos en vigilia, en necesidad de vigilia, y nuestro metabolismo está alterado. Nuestras dificultades para dormir siempre van a interferir en nuestra capacidad de conciliar el sueño. A nivel cronificado, nuestro círculo circadiano va a ser completamente alterado. Y por consiguiente, aumentamos de peso, el cortisol no promueve el almacén, o sea, va a hacer que promueva un poquito más y que ganemos un poquito más, pero en grasa. Es decir, el cortisol ayuda negativamente a que nuestro cuerpo se cargue de grasa. ¿Y qué pasa cuando cargamos con un poquito más de grasa? Nuestra zona abdominal, que es nuestra grasa visceral, que es una de las que más tenemos que mirar de cerca, aumenta en riesgo y podemos sufrir una obesidad, una diabetes tipo 2 o trastornos metabólicos. ¿Qué pasa con la neuroplasticidad? ¿Qué pasa con el estrés? ¿Y qué pasa cuando el estrés se convierte esto a largo plazo? El estrés cronificado en el tiempo puede ser mucho más allá que nuestra situación adaptativa. Ya el cerebro cambia mucho el cómo nos adaptamos al entorno y qué tipo de conexiones neuronales vamos a tener a lo largo del tiempo.
En el momento en que reduce nuestra neuroplasticidad, el estrés prolongado en el tiempo va a conducir a un exceso de cortisol. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que para formar nuevas conexiones neuronales y para adaptarnos, tenemos que instaurar nuevos aprendizajes, nuevas experiencias. Y esto, a la larga, si no lo hacemos correctamente, puede conducirnos a un aceleramiento de envejecimiento cerebral. Es constante lo que yo veo al día a día. Podemos acelerar un proceso de envejecimiento cerebral así, afectando nuestra memoria, la cognición y nuestra salud emocional. Importante, por favor, involucremos, sí, involucremos la interacción en nuestros sistemas, tanto hormonales como nerviosos. Si es agudo y tengo una respuesta adaptativa, vamos a recordar el haber sido sapiens, el haber vivido en la tierra, el haber dormido en cuevas. Esa respuesta adaptativa, con pies tocando la tierra, el famoso grounding el día de hoy. Y vamos a preparar a nuestro cuerpo para enfrentar profundamente todas aquellas desafíos o respuestas o situaciones desafiantes que el estrés crónico pueda profundamente afectar. Y si es negativo para mi salud, entendamos que a la larga un estrés crónico va a tomarse de frente mi cerebro, mi corazón, mi sistema inmunitario, mi sistema metabólico. Y si yo recojo todas estas herramientas, este kit de herramientas, de el aprender con esas nuevas y con esas cosas desafiantes, en mantener en equilibrio la respuesta a través de preservar mi salud física y mental, pero que no sea a corto plazo, sino a largo plazo. Al ser a largo plazo, estamos extendiendo una vida más completa, más presente y más comprendida. Como lo dije al principio y como lo dijo el psicoterapeuta que nos ayuda a instaurar esa parte de amor hacia nosotros mismos, de aceptación hacia nosotros mismos. La ternura es hacernos comprender, según Bogna. Hacernos comprender, hacernos entender, amarnos y aceptarnos con resiliencia. Te veo en el siguiente vídeo con la biología del estrés. Chao.